Hola maestra, bonito día. Mi nombre es Maggie Guadalupe Lara Morales y yo escogí el tema de la apnea del sueño. La elegí porque sé que es una patología que tiene gran importancia. Es una enfermedad que muchas personas lo padecen, pero en ocasiones no es diagnosticada. Bueno, como introducción tenemos que desde el año de 1976 el doctor Guilleminault y Cole introdujeron el término de síndrome de apneas del sueño para definir a sujetos que presentaban apneas durante el sueño y excesiva somnolencia diurna. El interés generado entre los profesionales de la medicina, especialmente en el ámbito de la neumología, ha sido creciente y muy importante. Hoy todos los tratados de neumología y medicina interna dedican amplios capítulos al estudio del síndrome de apneas del sueño y las publicaciones científicas sobre el mismo son elevadísimas. La apnea del sueño también es llamada como síndrome de apnea-hipopnea obstructiva del sueño o SAHS son sus siglas en inglés, y la apnea del sueño central, CSA por sus siglas en inglés, se clasifican dentro de los trastornos de la respiración que ocurren durante el sueño. Bueno, como definición tenemos a la SAHS, el cual significa síndrome de apneas-hipopneas del sueño. Esta se define como un cuadro caracterizado por somnolencia diurna excesiva, trastorno cognitivo-conceptuales, respiratorios, cardíacos, metabólicos o inflamatorios secundarios a episodios repetidos de obstrucción de la vía aérea superior durante el sueño. También tenemos lo que es una apnea. Esta se define como la ausencia o reducción superior al 90% en la amplitud de la señal del flujo respiratorio de más de 10 segundos de duración. La apnea se convierte en obstructiva si se acompaña de esfuerzo respiratorio. Es central en ausencia de dicho esfuerzo respiratorio y se convierte en mixta si se comienza como central y termina con esfuerzo respiratorio. Y por último tenemos la definición de hipopnea, que es la reducción discernible de la señal del flujo superior al 30% e inferior al 90% de más de 10 segundos de duración y que se acompaña de una desaturación igual o superior al 3%. Para confirmar el diagnóstico es necesario que el paciente tenga síntomas. Entre los síntomas que más destacan en esta patología son los síntomas de alteraciones nocturnas de la respiración, como son ronquidos, resoplidos o pausas de la respiración durante el sueño, somnolencia, fatiga diurnas o irritabilidad, al igual que presentan 5 o más episodios de apnea o hipopnea obstructivas por hora de sueño. Este último síntoma no lo puede detectar tanto el paciente, sino si la persona duerme acompañada, esa persona podría darnos este signo. Bueno, pues ahora tenemos lo que son los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo principales de este síndrome de apnea van a ser obesidad y sexo masculino. Otros factores de riesgo que también influyen son la retrocnatía y la microcnatía, que son alteraciones en el tamaño de la mandíbula. De ahí tenemos también antecedentes familiares, que son ya sea mamá o papá o algún familiar que sean positivos al síndrome de apnea. Tenemos también lo que son el síndrome genéticos que reducen la luz de las vías respiratorias altas, como por ejemplo el síndrome de Down
o el síndrome de Treacher-Collins. También tenemos lo que es la hipertrofia adenoamigdalina, que se da especialmente en niños, la menopausia, que se da en mujeres, y diversos síndromes endocrinos, por ejemplo, la acromegalia o el hipotiroidismo. Bueno, como prevalencia tenemos que entre 2 y 4 veces es mayor en los varones que en las mujeres. ¿Por qué? Porque los factores que predisponen a los varones a padecer este síndrome son patrones androides de obesidad, que tienen como resultado el depósito de grasa alrededor de las vías respiratorias altas y la longitud relativa de la faringe, que exacerba su potencial plegable. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que es la fisiopatología de este síndrome. Como podemos observar, es un ciclo y este ciclo se le puede repetir en varias ocasiones a la persona mientras ella está tomando un descanso y llega al punto del sueño. Esto le puede pasar ya sea en la noche o en el día. Durante la inspiración, o sea, durante la noche, durante el sueño, la presión intraluminal faríngea se torna más negativa, creando una fuerza de succión. La faringe carece de hueso cartílago, por lo que su permeabilidad depende de la influencia estabilizadora de los músculos dilatadores de la faringe. Si bien estos músculos se activan de manera continua durante la vigilia, la potencia muscular disminuye al inicio del sueño. En los pacientes con un conducto plegable, la potencia neuromuscular reducida tiene como resultado episodios transitorios del colapso faríngeo, que se manifiestan en forma de apnea, o el casicolapso, que se manifiesta en forma de hipopnea. Esto va a provocar que la persona tenga hipercapnia o hipoxia, el cual va a llevarlo a tener un incremento del esfuerzo respiratorio, y estos episodios de colapso se interrumpen cuando se activan los reflejos respiratorios, lo que provoca el despertar y estimula una mayor actividad neuromuscular con la que se abre el conducto. Y pues tenemos lo que es la restauración respiratoria y vuelve otra vez la persona a llegar al sueño y se repite este ciclo. Bueno, en cuanto al diagnóstico de este síndrome, los síntomas y signos no pronostican con precisión la magnitud de los trastornos de la respiración ligados al sueño, por lo que para diagnosticar el síndrome de la apnea y establecer su magnitud, es necesario medir en forma objetiva la respiración durante el sueño. El método de referencia para el diagnóstico del síndrome de apnea es la polisomnografía nocturna. Esta es una técnica neurofisiológica que estudia el sueño mediante el registro de múltiples parámetros fisiológicos, y cuando el resultado de la polisomnografía nocturna es negativa, se descarta la posibilidad de tener el síndrome de apnea. La información fisiológica principal que se recoge durante un estudio del sueño para diagnosticarlo comprende medidas de la respiración, como son el cambio del flujo de aire y fluctuaciones respiratorias, la oxigenación, como es la saturación de oxígeno en la hemoglobina, la posición corporal y el ritmo cardíaco. También es posible utilizar diversos estudios de imágenes, como son la radiografía cefalométrica y la endoscopía con fibra óptica, para identificar ciertos factores de riesgo anatómicos para padecer algún síndrome de apnea.
A veces las pruebas cardíacas ofrecen datos sobre una alteración en la función ventricular sistólica o diastólica o de una estructura cardíaca anómala. En cuanto al tratamiento, la meta de este es bajar de peso, ya que es uno de los factores de riesgo principales en esta enfermedad. De ahí tenemos lo que es mejorar la duración del sueño, que sea de 7 a 9 horas. Regular el horario del sueño, como acostarse y despertarse a horas similares durante la semana. Alentar al paciente para que evite dormir en decúbito. Corregir las alergias nasales. Aumentar la actividad física. Eliminar el consumo de alcohol 3 horas antes de acostarse y utilizar al mínimo sedantes. El tratamiento médico tradicional con más pruebas de eficacia es la CPAP, que significa presión positiva continua de las vías respiratorias. Esta se administra a través de una mascarilla nasal o nasobucal y funciona como férula mecánica para mantener el conducto abierto durante el sueño. Otro tratamiento que es menos efectiva que la CPAP y es la cirugía. La más frecuente es la úvulo-palato-faringoplástica, que es la extirpación de la úvula y el borde del paladar blando. En cuanto al tratamiento nutricional, tenemos a los alimentos ricos en melatonina. La melatonina es una sustancia que se ha relacionado con el control de los ritmos circadianos y el alivio de la apnea de sueño. Es liberada de forma natural por la glándula pineal en el transcurso de la noche, aunque gracias a algunos alimentos se puede aumentar su producción. También tenemos alimentos ricos en triptófano. Los alimentos que promueven la sensación de bienestar son aquellos que cuentan su composición con un aminoácido esencial llamado triptófano. A partir de este se sintetiza la serotonina, un neurotransmisor que incrementa la sensación de relajación para tener una buena calidad de sueño. Tenemos los alimentos ricos en calcio. Su consumo es necesario para fortalecer los huesos, las articulaciones y las piezas dentales, pero también para mantener un equilibrio en los niveles de la melatonina. Tenemos alimentos ricos en magnesio. El magnesio, como sabemos, es un mineral que cuando se ingiere participa en la función de todos los órganos del cuerpo. Su consumo a través de fuentes de alimentación naturales disminuye los efectos de la adrenalina a la vez que aumenta la sensación de relajación y sueño. Tenemos también alimentos con vitamina B6. La vitamina B6 está recomendada para aquellos pacientes que sufren de trastornos del estado de ánimo, incluyendo el estrés y la depresión. Su consumo va a ayudar a relajar el cuerpo, alivia la garganta y previene los molestos sonidos de la apnea del sueño. Y tenemos los alimentos con potasio. El potasio es un electrolito esencial que participa de forma directa en el equilibrio de los líquidos de los tejidos del cuerpo. Se utiliza para mantener los niveles apropiados de presión arterial y a su vez es fundamental para conseguir una buena calidad de sueño. Y bueno, como conclusión tenemos que la apnea obstructiva del sueño es una condición médica que puede afectar gravemente la calidad de vida de quienes la padecen. La somnolencia diurna excesiva ocurre en la mayoría de los individuos y muchas otras enfermedades crónicas también pueden darse en paralelo, especialmente la hipertensión y la enfermedad cardiovascular. Si bien
No existen medicamentos para tratar esta enfermedad. Existen otras opciones, tanto en la forma de modificaciones de la alimentación y el estilo de vida, como en los métodos convencionales que utilizan la terapia con presión positiva continua en las vías respiratorias o los protectores bucales. La terapia con presión positiva continua en las vías respiratorias es el pilar del tratamiento para la mayoría de los pacientes con apnea del sueño, pero a menudo no tiene éxito a largo plazo debido a una adherencia deficiente. El objetivo principal de un régimen de tratamiento a largo plazo exitoso para pacientes con apnea del sueño debe ser la pérdida sostenida y permanente de peso y los ajustes posteriores en el estilo de vida.